Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo comunicar una HMI CDPX con un PLC CPX C1. De este lado tenemos nuestra CDPX. Recordemos que para crear los proyectos necesitamos el software Designer Studio. En este caso utilizaremos la versión 2.6 y del lado derecho tenemos nuestro PLC CPX C1. También recordemos que este PLC se programa con el software Codesys versión 2.3. El objetivo del video es crear un proyecto muy sencillo que incluya los tipos de variable booleano, entero y string para poderlos enlazar con nuestra HMI, en la cual elaboraremos un diseño de una página, de una pantalla en la cual podamos visualizar el estado de estas tres tipos de variables. Entonces los invito a ver el siguiente video, suscribirse en caso de que no lo estén y en caso de que les agrade el video, un me gusta nos ayuda mucho. Bueno, y antes de continuar, al final del video el objetivo es tener un proyecto similar a este. Recordemos que esta visualización ya la habíamos elaborado para comunicar con un PLC CXLK. Aquí tenemos la HMI. Aquí tenemos nuestro botón. Si yo presiono el botón, vean cómo cambia de estado y también vean cómo se activa una salida de nuestro PLC. Solamente para que vean, comprueben que en realidad sí estamos comunicando la pantalla con el PLC. Esa es la idea de este video, enlazarlo. Aquí tenemos variables de tipo booleano, tipo entero y de tipo string. Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar creando el proyecto en Codesys 2.3. Bueno, aquí ya estamos en Codesys. Solamente mencionar, estamos utilizando la versión 2.3.9.42 y es la versión PBF Provided by Festo. Les dejo un enlace aquí en la parte de arriba en caso de que ustedes no lo tengan instalado. Aquí vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a elegir aquí el PLC CPX SEXE. Es el que nosotros tenemos ahorita aquí con nosotros. En caso de que ustedes tengan alguna otra versión, pues simplemente lo eligen. Y importante aquí en general seleccionar esta casilla Download Symbol File. Vamos a darle en OK. Vamos a dejar el nombre del programa principal que nos aparece por default y elegimos Ladder como el lenguaje de programación. El primer paso pues es crear las variables. Vamos a crear una que se llame B botón de tipo booleano, después B lámpara también de tipo booleano, una I número de tipo entero y por último S texto de tipo string. Y de esta manera ya tenemos nuestras cuatro variables creadas. El siguiente paso pues es guardar nuestro proyecto. Vamos a ponerle aquí en Save As. Aquí nos vamos a la carpeta en la que ustedes lo quieran guardar. Yo voy a elegir Codesys, después voy a elegir en prácticas y la práctica es la 92. Aquí le voy a poner práctica -92 y le vamos a poner aquí en guardar. Muy importante, en esa ubicación es donde se va a crear nuestro archivo de símbolos. Ahora el siguiente paso pues es en proyecto. Vamos a darle en opciones, seleccionamos configuración de símbolos, elegimos esta casilla, presionamos el botón de configurar el archivo de símbolos, vamos a deseleccionar esta, vamos a dejarla en blanca, le damos OK y volvemos a presionar este botón. Presionamos las variables que nosotros queremos exportar, en este caso yo solamente las locales. Seleccionamos esta opción, lo dejamos tal cual como aparece aquí y le damos en OK, después le volvemos a dar en OK. Ahora el siguiente paso pues es conectarnos a nuestro PLC. Para esto yo les recomiendo utilizar el software de Festo Field Device Tool. En este caso pues nos va a permitir saber la IP de nuestro PLC, aunque nosotros podamos estar en otra red. Entonces aquí yo puedo ver que la IP de mi PLC es 192.168.050. Voy a cerrar ya este software, no voy a instalar y después vamos a irnos aquí a online, parámetros de comunicación, y aquí por ejemplo yo ya tengo la IP del PLC al que me quiero conectar. Muy importante, el canal que estoy utilizando es TCP/IP Level 2 Route
el puerto es 1200 y lo demás lo dejamos así como aparece por default. Le vamos a dar en OK y nos vamos a ir en línea. Aquí por ejemplo está compilando, nos dice que el programa es diferente al que tiene descargado. Le voy a poner que sí lo quiero descargar. Y algo que pues me falta aquí, lo podemos ver aquí, está en error el PLC. Porque está en error. ¿Por qué está aquí en error? Aquí está en rojo. Porque pues me falta configurar la tarjeta de entrada que tiene. Bueno, es tarjeta de entradas y salidas. Nos vamos a ir aquí fuera de línea. Y clic derecho, Scan Module Configuration, y vean cómo ya escaneó la tarjeta de 8 entradas y 8 salidas digitales. De nuevo nos vamos en línea, ponemos que sí queremos descargar el proyecto, y ya lo está descargando, y ahora sí no nos debería demostrar ningún error. Volvemos aquí, vean cómo ya está, solamente que aquí está en stop. Vamos a darle en run y vemos cómo ahora sí ya se puso en run, ya se quitó el stop y se quitó el error. Entonces hasta aquí digamos que nuestro proyecto en el PLC ya está realizado. Solamente vamos a agregar una pequeña lógica en la cual vamos a encender pues la salida, una salida. En este caso vamos a habilitar la primera salida. Para esto, para crear una variable, aquí en add le damos doble clic, le voy a poner lámpara. Ahí está, ya se creó esa variable. Nos regresamos al ladder y aquí vamos a agregar nada más un botón y dos bobinas. La primera es B lámpara, es la variable que habíamos creado acá arriba, y la segunda pues es lámpara sin la B, que viene siendo nuestra salida física. Aquí le ponemos B botón y ya tenemos esta pequeña lógica simplemente para comprobar el funcionamiento ahorita que lo enlacemos con la pantalla. Hasta aquí pues todo está bien. Ahora vamos a pasar al software de Designer Studio. Bueno, aquí ya estamos en Designer Studio. Solamente también mencionar la versión que estamos utilizando es 2.6. Vamos a crear un nuevo proyecto. Como podrán ver, la CDPX que estamos utilizando es de 4 pulgadas. Aquí simplemente la seleccionamos, dejamos la orientación que aparece por default y le damos en finalizar. Nos crea esta página, la página podríamos decir la principal. Lo primero que vamos a hacer es crear un protocolo. Nos vamos aquí, le ponemos a más, seleccionamos Codesys versión 2 y aquí debemos de colocar la IP de nuestro PLC. Recordemos que es esta 192.168.0.50, el puerto es 1200, el canal es Level 2 Route y lo demás lo dejamos como aparece por default. El siguiente paso es instalar o extraer, jalar el archivo de símbolos en el cual contiene nuestros tags. Presionamos este botón, le damos OK. Y pues aquí el siguiente paso es buscar ese archivo, que le ponemos en prácticas, recordemos la ubicación y aquí está nuestro archivo, práctica-92, creado el 8 del 8 de 2021. Esta es la fecha del día de hoy. Le damos en abrir, le damos en OK y vean cómo aquí ya nos agregó las 4 variables. Ahora tenemos que seleccionarlas y después poner importar tags. Aquí ya las importamos y aquí están nuestras variables. Regresamos a la página. Aquí podemos desplegar, vean como aquí dice Expand All, y también podemos mostrar propiedades avanzadas, como podemos ver aquí. En Background pues vamos a darle que tenga un color verde, podríamos decir. Y ahora sí, en Widget, en la galería, vamos a ir agregando el campo de texto. También vamos a agregar campo numérico y vamos a agregar también como elementos básicos. Bueno, vamos a minimizarlo. Aquí aparecen los botones, un botón aquí en la parte superior. Podemos hacer un poquito más grande y también vamos a agregar una lámpara. Aquí tenemos nuestra lámpara. Ok, pues vamos a ponerle que sea centrado, en horizontal, en vertical también, y pues la letra la podemos poner en 14, un poquito más grande. Bueno,
ponerle en 18. Y lo mismo hacemos con los números. Vamos a ponerle 18 en tamaño. Vamos a ponerle que se centre y también que se centre. Ok, ahora el siguiente paso pues es enlazarlos. Vamos a indicarle, bueno, aquí vamos a ponerle un color azul para que se distinga, y después aquí en la lámpara, cuando esté apagado, vamos a ponerle que sea negro, y cuando esté encendido que sea amarillo. Ok, y ahora sí vamos a enlazar primero el botón, presionamos el más, seleccionamos aquí la variable, después tenemos la lámpara, presionamos el más, seleccionamos aquí la variable b lámpara. Hacemos lo mismo para este campo de texto que viene siendo el s-texto de tipo string, es la variable. Aquí vamos a ponerle leer y escribir para nosotros poder escribir directamente en esa variable. Aquí está rw, read and write, y cuando vamos a seleccionar aquí el keypad, para cuando lo presionemos queremos que nos aparezca el alfabeto, el tipo teclado de la computadora. Y ahora aquí en la parte de abajo, para el numérico, vamos a seleccionar la variable y número de tipo, esta viene siendo la entero. Vamos a poner también escritura y lectura. Vean aquí como dice escritura y lectura. Y así, aquí sí el keypad que vamos a ver es el numérico, es parecido al de la calculadora, para que solamente nos muestre los números sin letras. Aquí tenemos ya esta parte. Podemos agregar pues un texto, como lo veíamos en el ejemplo. Vamos a agregar aquí un label, le ponemos aquí campo de texto, los puntos. Podemos hacer esto un poquito más grande. Aquí está. Aquí vamos a desplegar esto. Vamos a ponerle letra 18, 16, y que sea a la izquierda, y en vertical que sea en el centro. Ahí está. Y por último tenemos en la parte de abajo el campo numérico, los puntos, y ahí tenemos ya nuestro proyecto. Ahora sí, ¿cuál es el siguiente paso? Pues descargar nuestro proyecto. Nos vamos aquí a Download to Target. Aquí nada más voy a abrir el Microsoft Teams para que vean cómo lo vamos a descargar. Buscamos la pantalla, ya nos aparece, esta es la IP de nuestra pantalla. Le damos en descargar. Aquí vean cómo está apareciendo y vean cómo ya terminó de descargarse. Aquí está nuestro proyecto, este es el que acabamos de descargar. Muy bien, vamos a minimizar esto, y ahora pues el siguiente paso podemos irnos aquí con la simulación. Vamos a cerrar esto, vamos a poner aquí la simulación también. Le damos aquí en Start Simulator, esperamos, recordemos que tenemos que deshabilitar esta opción, le damos en OK, y aquí como ven se eliminan los errores. Al parecer todo está muy bien, está trabajando bien, se realizó de manera correcta la comunicación. Ahora sí vamos aquí a presionar este botón y vean cómo se enciende nuestra lámpara. Aquí también pueden ver directamente en la cámara que tenemos ahorita conectada. Si yo presiono el botón, vean cómo se enciende nuestra lámpara y también se enciende nuestra salida de nuestro PLC. Si yo por ejemplo también lo presiono aquí físicamente, vean cómo también se enciende nuestra lámpara. Ok, ahora en campo numérico yo presiono aquí el 0 y yo puedo poner un número 850 por ejemplo, le damos enter y vean cómo cambia el número aquí. Aquí también aparece y también aquí físicamente. Campo de texto vamos a poner aquí, también podemos utilizar el teclado de nuestra computadora. Bueno, aquí por el tamaño dice, traté de poner hola YouTube, o yo voy a poner aquí nada más hola. Vean cómo aquí cambia y también en nuestro PLC cambia. Entonces de esta manera pues ya tenemos comunicado nuestro PLC con nuestra pantalla, y pues ya vimos cómo enlazar o utilizar las variables de tipo booleano, los de tipo string
y también de tipo entero. En este caso también puede ser doble entero, words, etcétera. Espero que les haya sido de utilidad este video. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse, activar la campanita y repito, si les gustó el video, un me gusta nos es de mucha ayuda. Muchas gracias y que estén muy bien.